Buenas tardes. Vamos a recomenzar el ciclo Diálogo Cercano 2022, que se realiza con el apoyo de la Universidad Nacional de Quilmes TV y Claxo TV. Estamos en la tercera temporada. Estamos en un lugar distinto porque estamos en el estudio de la Universidad Nacional de Quilmes, es un estudio de televisión que tiene alrededor de 7-8 años, muy lindo lugar. Si vienen a la universidad, no dejen de pasar por el estudio, que es toda una experiencia transitar por este lugar. Estamos en la entrevista número 25, hoy es un 10 de mayo del 2022. Son las 15 horas en la Argentina. En mediados de febrero ocurre un hecho en el mundo, en Ucrania, invaden las tropas rusas a ese territorio, y sale de escena algo que nos venía agobiando de hacía alrededor de 2 años, que era la pandemia. Sale de escena de preocupación y comienza a tener centralidad la guerra en Ucrania. Ese es el tema que hoy nos convoca, la guerra en Ucrania y las consecuencias en América Latina. Para hacer un análisis de esa situación vamos a tener una entrevista con Manuel Monereo, que es y nos vamos a trasladar a España, donde vive, para abordar esta temática. Manuel Monereo es un jurista, politólogo y político español. Es un politólogo con mucha experiencia práctica. Hola Manolo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, compañero. Estupendamente. Muy contento de estar con vosotros. No, nosotros estamos más contentos que hayas aceptado esta entrevista. Vamos directamente a las preguntas. Primera pregunta, ¿nos podrías explicar sintéticamente cuáles son los principales factores que explican la guerra en Ucrania? Yo, lo primero que quiero decir, antes que nada, en el frontispicio, es que esta guerra era evitable y no se quiso evitar. Eso lo dejo para más adelante. Para comprender bien el conflicto de Ucrania hay que partir de 3 planos, de 3 escenarios, por así decirlo. El primer escenario es la propia Ucrania. El segundo escenario es el conflicto entre la OTAN y Rusia. Y el tercer escenario es el conflicto entre Estados Unidos y China. Los 3 están interrelacionados y los 3 están conectados con un problema muy de fondo que luego también esbozaré. Primera cuestión importante. En Ucrania es un estado complejo. Es un estado construido de una determinada manera, plurinacional, que tiene dos minorías o 2 mayorías, como se quieren decir, muy claras. Una es una mayoría o un grupo muy amplio pro-occidental, tradicionalmente ligado a Polonia, Alemania, a Occidente, que ha sufrido un proceso evolutivo de un nacionalismo étnico y supremacista muy fuerte. Y por otro lado hay otra parte muy ligada tradicionalmente a Rusia, de cultura rusa, de habla y de lengua rusa, que por cierto es la parte más rica del país. Estas 2 partes están en conflicto y estas 2 partes obligarían a Ucrania a tener un específico cuidado. ¿En qué sentido? En el sentido de que si el gobierno ucraniano se va a Occidente, rompe con la parte prorrusa. Y si se va hacia Rusia, rompe con la parte más directamente europea. Conclusión, que es un Estado que se basa en la neutralidad y en un exquisito cuidado para perpetuarse como Estado de las relaciones internas y del equilibrio interno entre culturas diversas. Ese es el primer plano que quiero que se vea, porque si no, no se entiende. Hay un elemento de guerra civil en este conflicto, de conflicto civil entre 2 partes que reclaman una identidad. En segundo lugar, está otro escenario, que es el conflicto entre la OTAN y Rusia. Este es el escenario, acaba siendo decisivo este escenario.
en el sentido de que el juego duro, difícil de la OTAN ha sido tirar de Ucrania hacia Occidente, ofreciéndole además el camino de su ingreso en la OTAN y, por tanto, en el proceso de ampliación hacia el este de la OTAN y de su instrumento político-militar. Esto para Rusia es inaceptable. Rusia lleva años diciendo que es inaceptable y que iba a responder de una u otra manera. Se intentó un acuerdo, que fueron los acuerdos de Minsk. Esos acuerdos no se cumplieron porque esos acuerdos eran entre entre Alemania, Francia, Ucrania y Rusia. Nunca aceptó Estados Unidos ese acuerdo y nunca lo aceptaron la OTAN. Y por lo tanto, desde el primer momento hicieron todo lo posible por boicotearlo y intentar convertir de una u otra forma el conflicto de Ucrania en un conflicto decisivo más allá de Ucrania, es decir, entre una OTAN que había perdido el norte, por así decirlo, y una Rusia que se recomponía. Y luego hay un tercer escenario que se olvida siempre, pero que es el escenario fundamental. Nada tendría explicación si no es el conflicto entre Estados Unidos y China. De facto, ya hay dos frentes perfectamente conectados. Hay el frente chino, cuyo elemento, su pivote fundamental es el mar de China Meridional, donde se está concentrando efectivos políticos y militares y con el problema de Taiwán a un lado, y luego está el frente europeo con Ucrania en el medio. Está a punto de aparecer un tercer frente que aparecerá no tardando mucho, que será el africano, sobre todo en la zona del desierto de Sahel. Esos tres frentes se van a ir articulando en una batalla final que será entre China y Estados Unidos. El problema de fondo es muy simple, querido Carlos, es muy simple, es muy simple. Estados Unidos está perdiendo su hegemonía, está perdiendo su poder omnímodo a nivel mundial. Y para eso, y en función de eso, donde sigue manteniendo una gran superioridad es su poder militar. El gran problema de nuestra época es muy simple. ¿Consentirán los Estados Unidos perder la hegemonía sin llevarnos a una tercera guerra mundial? Lo que se llama la trampa de Tucídides. Ese es el gran debate del momento. Gran debate, ¿no? Fuerte debate. Gracias por tu primera respuesta que profundiza en las He intentado ser sintético. Que profundiza en las dramas de la guerra en Ucrania y su expansión en el resto del mundo y su interacción con los distintos poderes del mundo. En ese sentido te queríamos preguntar, en el contexto de esta guerra de Ucrania, ¿cuáles son hoy las principales consecuencias en América Latina? Hombre, si te fijas bien, hay una cosa muy divertida, ¿no? Eso de que con nocturnidad y alevosía una delegación norteamericana se reuniera con el gobierno terrible de Venezuela es ya una sensación de que algo está pasando, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo creo que la guerra de Estados Unidos le viene muy bien a América Latina. Cada vez que Estados Unidos se pone a guerrear fuera de América Latina se libera y empieza a recomponer el esfuerzo. Claro, Estados Unidos nunca te abandona. Es como las viejas y pesadas suegras, nunca te abandonan. Pero Estados Unidos tiene que, de una u otra manera, empezar a trabajar de otra forma en América Latina. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, desde el punto de vista económico, va a favorecer a todos los países que producen petróleo y gas y que producen materias primas alimentarias y materias primas minerales. Todos esos países van a verse muy fuertemente influidos. Claro, la otra cara de la cuestión va a ser la inflación. Es decir, todo esto está haciendo, antes ya de la guerra de Ucrania, está haciendo que las cadenas de valor a nivel mundial se estén rompiendo. Y eso está produciendo una inflación de oferta muy fuerte que va a tener consecuencias sobre el nivel de vida, sobre todo de las capas más desfavorecidas y más atacadas por la crisis. Por lo tanto, la influencia económica será heterogénea, conflictual
y que requerirá que América Latina se ponga un poquito de orden en su vida, ¿no? En su vida internacional. Desde el punto de vista geopolítico será muy influyente esta crisis. Esperamos que, sobre todo, cuando gane Lula las próximas elecciones en Brasil. ¿Qué va a significar, no? El otro día por ahí tenéis a García Linera, que anda presentando su último libro, donde se recogen todas sus conferencias. Ahí, ¿qué es lo que aparece, no? Lo que aparece es, como siempre que hay guerra, una oportunidad para América Latina y un desafío. El desafío está a la altura del tiempo histórico, que no siempre la izquierda ni la élite latinoamericana están. Está a la altura del desafío del tiempo histórico. Y por otro lado, aprovechar como una oportunidad. A mi juicio, desde el punto de vista geopolítico, se trata de una gran oportunidad para dos cosas. Para profundizar en la integración latinoamericana, es decir, una integración complementaria de las economías que busque sobre todo ampliar el mercado interior y que busque también sobre todo impedir, cueste lo que cueste, que la crisis económica internacional golpee salvajemente a las clases populares. Y por otro lado, en segundo lugar, convertir a América Latina en un sujeto activo en la relación internacional. A mí me parece fundamental, ¿no? Y aquí la clave va a estar, como he dicho antes, en el triunfo de Lula, ¿no? Creo que América Latina está en una segunda onda de proceso democrático avanzado, en una segunda onda de la izquierda, y creo que esto puede ayudar a que esta izquierda profundice en un proyecto internacional más democrático, multipolar, más abierto, y se incorpore a él, y por otro lado, que profundice en la integración latinoamericana y que eso le permita al conjunto de Latinoamérica avanzar y desarrollarse. Manolo es uno de los analistas políticos más importantes de España. En eso coinciden mucha gente. Su obra teórica ha quedado plasmada en títulos como Por un nuevo proyecto de país, De la crisis a la revolución democrática, Por Europa y contra el sistema, Euro y volver a mirarnos, El socialismo en la vida y en la obra del Che, De la crisis a la revolución democrática. Manolo es una persona muy productiva, permanentemente está publicando trabajos y colabora habitualmente con artículos que enfocan problemáticas de la coyuntura política, económica y social en medios tales como Cuarto Poder o El Viejo Topo. Hoy, por suerte, lo tenemos a Manolo con nosotros. Y, vuelvo a reiterar, nos metemos a entender esas tramas que fuerzan los distintos flujos de intercambio económico, culturales, políticos y fundamentalmente de dominación. Vamos a la tercera pregunta, Manuel. Vos planteás un escenario viable para América Latina, en el caso que gane Lula, que es la integración latinoamericana. ¿Cuáles son los obstáculos que podría tener una nueva ola de integración latinoamericana a la manera de los mercados comunes como el Mercosur y otros? ¿O habría otras alternativas de establecer vínculos a nivel bilateral entre distintos países de América Latina donde participen 2 o más países, por ejemplo, en torno a un tema, por ejemplo, en torno al tema del litio? Eso podría ser otra alternativa. O una combinación de ambas cosas, pero fundamentalmente me interesaría ver desde tu perspectiva cuáles son los obstáculos que hay en este momento para la integración en América Latina, dado que en este momento, si observamos al Mercosur, está bastante decaído, ¿no? Manolo, tenés la palabra. Yo creo que hay que escoger. Yo antes hablaba de desafío, ¿no? Y de oportunidad, las dos cosas. Yo creo que hay que escoger. Si se quiere un mundo unipolar,
dirigido por los Estados Unidos, que es el mundo que hoy está enfrentándose en Ucrania contra Rusia, o se está por un mundo multipolar, abierto, democrático, plural en su fundamento económico y social. Esa es la gran batalla del mundo hoy, la gran batalla internacional. En segundo lugar, esa batalla hacia un mundo multipolar, más complejo, más diverso, exige, en este caso, con mucha fuerza, que América Latina se convierta en un sujeto político propio, autónomo, diferenciado, y que se inserte con toda su fuerza y su potencial en este mundo que está emergiendo dramáticamente, como siempre han emergido los procesos históricos. Desde esa perspectiva, la tarea de la integración está unida a 3 o 4 conceptos claves. El primer concepto es la autonomía. Es decir, hay que hacer un esfuerzo para intentar que América Latina sea lo más autónomamente posible en las relaciones económicas internacionales y desconectarse de la gran presencia, de la enorme presencia de Estados Unidos en su vida económica y financiera. Y por lo tanto, fortalecer el polo autónomo económico y de desarrollo económico integral de América Latina. Eso es una tarea enorme, compleja, difícil, y que exige un trabajo consciente de los Estados en procesos de integración, en infraestructura, en producción de bienes de alto valor añadido, en complementariedad en lo económico y sustituir exportaciones que hasta ahora América Latina no hace y que debe de hacer. En segundo lugar, la palabra clave es planificación. Hay que planificar el desarrollo, poner en pie un conjunto de instrumentos que permitan una economía autocentrada, capaz de intervenir, como he dicho antes, en las relaciones económicas y, sobre todo, de producir para el consumo interno y para las necesidades básicas de las personas. Y ahí hay un espacio muy grande para el desarrollo interno. Y luego, en tercer lugar, seguir luchando por unas relaciones económicas internacionales más justas e igualitarias. ¿Dónde está el problema? El problema, tú me hablas de obstáculos. Los obstáculos son los de siempre. La relación de poder entre las élites criollas, las élites latinoamericanas y Estados Unidos. Estados Unidos manda porque es el protector de esa élite, es la que asegura el dominio de esa élite. Y como tal, Estados Unidos, mientras que siga haciendo esta labor de alianza, protección y de aseguramiento de su control sobre la vida pública, Estados Unidos va a intervenir y la alianza se va a dar. ¿Qué ocurre? Un tema muy importante, que es la decadencia de Estados Unidos. Es una decadencia que no hay que subestimar, en el sentido de que decae un imperio que sigue siendo la primera potencia político-militar del mundo con mucha diferencia. Y por tanto es muy peligroso. Y en momentos de decadencia aún más peligroso porque va a usar su poder militar para intervenir. Pero por otro lado, su función histórica está pasando, su función histórica está terminando. Y es por eso que una de las cuestiones que acabo de plantear es unas nuevas relaciones económicas en un nuevo orden económico internacional más justo y más igualitario. Ese mundo multipolar tendrá ese referente, que será una gran alianza de pueblos, de estados y de organizaciones con el mundo que emerge como gran poder mundial, que es el mundo de Asia, el mundo de la civilización oriental. Y estoy hablando no solo de China, estoy hablando de China, estoy hablando de la India, estoy hablando de Indonesia, estoy hablando de Indochina, estoy hablando de Pakistán, es decir, de un conjunto de pueblos, de naciones, de continentes y civilizaciones que fueron colonias y que fueron colonizados, que hoy emergen como los portadores de un futuro
donde América Latina debe de insertarse con ellos, imponiendo reglas más democráticas, más justas que lo que hemos tenido hasta el presente. Bueno, Manolo, te agradezco mucho esta entrevista. Ojalá nos vemos pronto en tu país o en Argentina. Ojalá esto se pueda concretar prontamente. Ojalá viajes por acá. Y te esperamos en la Universidad Nacional de Quilmes, en estos estudios tan acogedores. Y podamos tomar un café juntos y seguir charlando estos temas, que creo que ha sido y va a ser interés de todos los que escuchen, porque la guerra en Ucrania hoy nos tiene angustiado, hoy es el centro de nuestras angustias, con las posibles consecuencias que puede tener en el transcurso del tiempo. Bueno, Manolo, un gran abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.